¿Bien o con sueño? Está haciendo bastante calor y el calorcito nos hace dar sueño. Hoy yo les quiero contar una historia, algo que me pasó hace muchos años. Pero no vayan a contar a nadie. Es un secreto, ¿ya? Cuando yo tenía 16 años y era adolescente, en ese tiempo yo era flaquita, tenía el cabello largo y me encantaba usar unos tacos así de este vuelo. Mi mamá una vez me llevó de vacaciones a Guayaquil. Nosotros vivíamos en Bahía de Caracas. Y cuando llegamos a este centro comercial en Guayaquil, entramos y habían un montón de chicos lindos que me decían piropos. Y entonces yo empecé a sentirme muy chévere, muy especial, ¿no? Y había que subir esta escalera eléctrica y abajo habían chicos y arriba habían otros chicos y yo me sentía la divina pomada, como decíamos en mi tiempo. Cuando estaba por llegar al segundo piso, en lo que termina la escalera eléctrica, se atrapa el taco de mi zapato. Y como la escalera iba rápido, yo salgo volando. Y fui a aterrizar donde habían unos maniquíes. Y me cayeron encima los maniquíes. Y estaba con todo el pelo desbaratado, sin un zapato. Y encima me dio un acceso de risa y nadie me podía levantar del piso. Y eso fue uno de mis momentos más vergonzosos en la vida. Pero no contarán a nadie, verán. Y ya después, más adelante, les voy a decir por qué les estoy contando esta historia. El texto bíblico para el día de hoy, yo les invito a abrir sus Biblias en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Voy a estar leyendo en la Reina Valera Contemporánea, pero usted me puede acompañar en la versión que tenga. Dice la palabra del Señor: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El texto de hoy es una continuación a la enseñanza que vimos la semana anterior sobre Jesús, cuando Jesús contó sobre la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan la semana anterior esta predicación? En primer lugar, el versículo 9 nos dice a quién está dirigida esta parábola y la razón por la que el Señor Jesús la contó. Dice el versículo 9, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Según vemos en los capítulos anteriores, en el comienzo del capítulo 18, Jesús estaba de camino a Jerusalén. Cuando él atravesó la zona de Samaria, encontró un poblado y entró a ese poblado. Y ahí se encontró con 10 leprosos. ¿Recuerdan la prédica de estos 10 leprosos? Que el Señor los sanó. ¿Cuántos regresaron a agradecer? 1. Después de esta parábola, se acercaron algunos con la curiosidad a hablar con Jesús, y entre estos habían algunos fariseos. Y estos fariseos le preguntan al Señor Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios?
Jesús les explica y realmente lo que se viene en el futuro es tremendo, ¿no? Y después de que Jesús les dice, verán, va a venir aflicción, tormento, muchos de los discípulos quedaron ahí medios desconsolados. Y Jesús les cuenta la parábola del juez y el juez injusto y la viuda para animar a sus discípulos. Pero ustedes imagínense como que si fuera una película. Ahí seguían los fariseos, mientras Jesús hablaba con los discípulos. Y en tanto Jesús hablaba, por ahí habían unos que se creían la gran cosa y empezaron a menospreciar a los demás. Pero Jesús no les regaña, no les dice qué te pasa porque eres orgulloso. Lo que hace Jesús es que les cuenta una parábola. Y esta parábola es la que acabamos de leer nosotros. Y en primer lugar, vamos a encontrar quiénes son los protagonistas de esta parábola. Dice el versículo 10, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. En el culto público del templo al que asistieron estos 2 hombres, ¿qué era lo que se estaba haciendo? Iban las personas al servicio de expiación. ¿Qué significaba eso? Que las personas que habían ofendido a Dios llevaban una ofrenda de animalitos para pedir perdón por los pecados. En ese tiempo estaban conscientes que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor les había permitido que en vez de que ellos murieran, ofrecieran estos animalitos en reemplazo. Y si esa ofrenda era aceptada, ellos eran perdonados, es decir, eran expiados. Y a este culto de expiación llegan estos 2 hombres. El primero era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos fariseos eran un grupo religioso influyente del judaísmo, conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés y sus tradiciones orales. Su rigor y su énfasis en la pureza ceremonial a menudo los ponía en conflicto con Jesús, quien criticaba su hipocresía. Pero este fariseo en particular hacía mucho más de lo que la ley de Moisés pedía. Ahora, no todos los fariseos eran iguales. Nosotros nos hemos acostumbrado a tener esta idea porque Jesús les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas a los fariseos, pero no todos los fariseos eran hipócritas y había algunos que sinceramente pensaban que cumpliendo toda la ley agradaban a Dios y se esforzaban por cumplir la ley y aún más para ser perdonados por Dios. ¿Y quiénes eran los recaudadores de impuestos? Eran lo peor de la sociedad. Estas personas participaban en concursos, es decir, licitaciones, para ganar el puesto de recaudador. Y ellos trabajaban para el imperio que los había dominado, el imperio romano. Y no solamente que cobraban los impuestos, sino que cobraban extras y con eso se enriquecían. Entonces no es de extrañar que el pueblo los quisiera mucho. ¿Ustedes piensan que el pueblo los quería mucho? No, eran odiados, rechazados y eran puestos en un estatus de ritualmente impuros. Eran pecadores y los clasificaban junto con las prostitutas, con los ladrones. Así eran considerados los cobradores de impuestos. Y en segundo lugar, vamos a ver una oración llena de orgullo. Este fariseo dice que estaba puesto en pie. Dice, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque, yo voy a aumentar una palabrita aquí que está incluida, aunque no la vemos. Dice, te doy gracias porque yo no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros.
Yo ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Cómo estaba puesto ese señor para orar? Dice que estaba de pie. ¿Por qué estaba de pie? Para que todos lo vieran y lo escucharan. Y entonces dice la palabra que él empieza a orar consigo mismo. Y aunque menciona a Dios, él está orando esta acción de gracias para presumir. Porque él dice, no soy como los demás. Él se compara con los demás que son menos justos que él. Y en la comparación, él es superior. No se compara con los que son más santos. Se compara con los que son criminales, pecadores. Y ahí él sale ganando. En 4 ocasiones habla de sí mismo y se jacta. Por eso yo les decía, yo, 4 veces habla de yo. Entonces él estaba orando a sí mismo, no estaba orando a Dios. Y por último, se mete con el cobrador de impuestos. Ahora, los fariseos se ponían lejos de los pecadores, que eran impuros, para no contaminarse. Pero el cobrador de impuestos se fue lejos porque él sentía que no merecía estar en ese lugar. Y estando lejos, sin hacerle nada al fariseo, el fariseo empieza a decir, no como el pecador este que está allí. ¿Qué les parece? El fariseo dependía de su propio poder y obras delante de Dios, pero el cobrador de impuestos dependía de la misericordia y el perdón de Dios. Tanta era su vergüenza que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro. ¿Alguna vez nos hemos sentido tan avergonzados delante de Dios por haberle fallado, que ni siquiera nos sentimos dignos de levantar el rostro y pedir perdón a Dios? ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo sí. Todo lo que se atrevía a decir el cobrador de impuestos era, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. En la Reina Valera del 60 dice, sé propicio a mi pecador. Y este término se acerca mucho más al original, porque él había llevado una ofrenda probablemente y estaba pidiéndole a Dios que haga propiciación de sus pecados para que él fuera perdonado. El fariseo pensó que no era como los otros hombres, que él era mejor que los demás. El publicano también pensó que no era como los otros hombres, pensó que era peor que los demás. En tercer lugar, tenemos un final inesperado. Dice el versículo 14, yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro. La oración del recaudador de impuestos es una súplica de misericordia, lo cual implica expiación. Jesús concluye que el recaudador de impuestos regresó a su casa justificado, es decir, expiado. La parábola del fariseo y el publicano no celebra el pecado, sino que nos recuerda que nuestra salvación depende de la gracia. Hay personas que dicen, entonces pues si el Señor aceptó al pecador y eso que había hecho tantas cosas malas, lo justificó, yo también, pues no importa cómo esté viviendo, el Señor me justifica. No es así, mis hermanos. Tenemos que leer otros pasajes de la Biblia para no sacar de contexto este pasaje. Por ejemplo, en Juan 8, del 10 al 11,
¿Ustedes recuerdan esta historia de esta mujer pecadora a la que querían apedrear? Y que el Señor dijo, el que no tenga pecados, que arroje la primera piedra. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice el Señor en Juan 8 del 10 al 11? Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor nos perdona, pero nos dice, no peques más. Luego tenemos Proverbios 28:13. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Y aquí hacemos un paréntesis. A veces las cosas no nos funcionan. Estamos trabajando y nos va mal. Emprendemos algo y no resulta. Nos pasa de todo. No prosperamos. ¿Será que ese momento deberíamos pensar, puede ser que haya algún pecado que yo no haya confesado a Dios? Un pecado que estoy encubriendo. Y cuando nosotros encubrimos los pecados, dice, no prospera. El que encubre no prospera. Pero dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, es decir, no sigue pecando, alcanza la misericordia divina. Regresando al texto, ¿se pueden imaginar ustedes qué cara habrán puesto los fariseos cuando Jesús les dice que el ladrón, el vendepatria, el traidor fue perdonado y el fariseo, guardador de los ritos, cumplidor de la ley, no fue justificado? ¿Qué cara creen ustedes que pusieron los demás fariseos? ¿Les gustaría escuchar esa noticia a ellos? Para nada, mis queridos. Y esa fue otra razón más por las que lo crucificaron a Jesús, porque Jesús les decía las verdades. Eso al día de hoy sería como que si algún ladrón, asesino, criminal viniera hoy a la iglesia y se arrodilla y viene a pedir perdón y Dios le perdona y acepta su oración. Y en cambio, de pronto alguno de los pastores, alguno de los siervos que están sirviendo en equipos, algún líder de la alabanza, viene delante de Dios y el Señor no recibe esa ofrenda, no recibe esa oración. Eso fue lo que pasó en esa historia. Vamos a la segunda parte del versículo 14. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos, ninguno de nosotros tiene motivo para alardear de sus logros espirituales. Ninguno de nosotros tiene derecho a despreciar a su prójimo. Todos nos acercamos ante el trono de la gracia con las manos vacías. En Santiago 1:17 dice, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Primera de Corintios 4:7, para los que están anotando, Primera de Corintios 4:7, dice la palabra del Señor, porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado?
Mis queridos, y es que en nuestro contexto hay mucho orgullo espiritual, mucha vanidad y menosprecio a los demás. Por ejemplo, a veces los adultos creemos que nosotros somos mejores que los jóvenes y andamos diciendo, ay, la generación de cristal, no aguantan nada, de todo se resienten. Todo es el psicólogo. A nosotros nos curaban de un buen latigazo, se nos quitaba todo el trauma. Estos chicos, dice, 30 años y todavía no logran nada en la vida. Sí he escuchado eso, sí he escuchado. Y nuestros hijos están luchando porque no tienen trabajo. Porque les cuento algo, si no se han enterado a los hermanos más grandes, nuestro mundo ya no existe. Las condiciones en las que vivimos ya no hay, no pasaron. Nuestros hijos enfrentan situaciones mucho más graves que las que nosotros vivimos. Y en vez de apoyarles, les acabamos con nuestros comentarios. Pero no se queda ahí. Los jóvenes también menosprecian a los adultos y sobre todo a los mayores. Cuando estamos peleando con la tecnología y le pedimos al hijo, al nieto, ve, ayúdame, no sé cómo funciona. Ay, quite, usted no sabe, a ver, ¿entendió? Así se hace, aquí aplasta este comando y ya está, ahí está todo. Y uno se quedó en las mismas. Dice, ya sabe, para la próxima ya le indiqué, no me volverá a molestar. Y uno no sabe qué hacer. ¿Les ha pasado? ¿A los mayores nos ha pasado? Nos menosprecian los menores. Es que yo hablo 2, 3 idiomas, usted a duras penas habla español y quichua. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Ay, menosprecio. ¿Y qué decir en la iglesia, mis queridos? Los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, que el Señor les ha dado dones, talentos, miran a los nuevos por debajo. Y hay de aquel que recién está en los caminos del Señor y falla. Uy, pecador, quítenlo. ¿Cómo lo van a poner en un equipo de servicio? No. Aquí solamente entramos los que tenemos corona, los que ya compramos la silla hace 20 años. ¿Pasa o no pasa? ¿O será en otra iglesia que pasa eso? Ay, gracias a Dios, no es aquí, en otras iglesias, mis queridos. Qué bueno que no pasa aquí. Mis queridos, dice la palabra, como acabamos de leer, todo lo bueno proviene de Dios. Si usted tiene un título, una profesión, es que yo me quemé las pestañas estudiando, es mi mérito. ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio los recursos para estudiar? Ay, mi mamá y mi papá. ¿Y quién le dio el trabajo al papá y a la mamá? Pues todo nos conduce a Dios. De Él viene todo lo bueno. De Él vienen los dones. De Él vienen los lugares de honor. Entonces, ¿quién merece la gloria? Dios. Y cuando nosotros empezamos a creernos mejores o superiores que los demás, ¿saben qué estamos haciendo? Le estamos robando la gloria a Dios. Porque solo Él merece el honor, la gloria, el poder, la alabanza. Son de Dios, no de nosotros. Ahora, mis queridos, no los estoy regañando. Todos en algún momento podríamos caer en orgullo espiritual. Pero como Dios nos ama, usted es hijo de Dios, ¿no, verdad? Y dice la palabra que Dios al hijo que ama, a ese endereza, a ese corrige. Muchas veces el Señor va a permitir que pasemos momentos de humillación. Así cuando me caí yo ahí, que les conté al comienzo, momentos de humillación. ¿Saben para qué? Para aterrizarnos. Y puede haber momentos donde Dios le quite el lugar de honor que le había dado.
porque el Señor se lo dio, pero usted creyó que eran sus méritos. Usted creyó que era por su linda presencia que se ganó ese trabajo, ese puesto. Y entonces el Señor permite que usted lo pierda hasta que reconozca quién es Dios. Hasta que se vuelva humilde y reconozca si algo tiene es porque Dios es bueno y lo ama, no por nuestros méritos, mis queridos. Hemos visto a lo largo de estas dos parábolas, de la viuda y el juez injusto y la del fariseo y el cobrador de impuestos, que el tema principal es la oración y la justificación. Las dos parábolas hablan de la oración y la justificación. En el tema de hoy en el mensaje de la semana pasada con el pastor Israel, vimos cómo debemos orar. Con constancia, con humildad, con fe. Y si así lo hacemos, recibiremos justicia. El tema de hoy dice, ¿cómo no debemos orar? Para uno mismo, con orgullo espiritual, comparándonos con los demás y menospreciando al prójimo. Si así lo hacemos, no seremos justificados. Ahora, mis queridos, yo sé que algunos han de estar pensando, codeándole ese eres tú. La pastora te está predicando a ti. No, mis queridos. O estamos pensando, ay, fulanito que yo conozco le sentaría bien oír esta predicación. No, vamos a ponernos delante de un espejo y vamos a decirle al Señor, examina mi corazón, muéstrame si hay camino de perversidad en mí. No nos engañemos, todos en algún momento hemos fallado sintiéndonos que somos más espirituales, porque ya terminamos la ruta, porque ya tenemos un liderazgo dentro de los equipos de servicio, porque ya pasó esto, el otro. Siento que ya me salen alitas y que voy a irme volando y una aureola. Orgullo espiritual. Cuando el Señor nos dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia delante del Señor. No hay mérito. Todo lo bueno proviene de Él. Toda la gloria la merece Él. Así que nos vamos a poner de pie, mis queridos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y decirle, Señor, no permitas que yo me engañe. Que no tenga que ser humillado para reconocer que tú eres Dios. Que no tenga que ser removido del puesto de honor que me diste para que reconozca que fuiste tú el que me pusiste allí. Oremos, mis queridos. Padre amado, venimos delante de tu presencia expuestos, sin ocultar nada, porque dice tu palabra que tú conoces todo, aún las palabras que no he dicho todavía, tú ya las conoces. Y por eso no queremos engañarte ni engañarnos a nosotros mismos. Y queremos pedirte, Señor, de todo corazón, que nos perdones por el orgullo, por la vanidad, por haber creído que somos mejores, especiales más que los demás, por habernos comparado con los hermanos, por haber menospreciado al que peca. Cuando tú, Señor, nos perdonaste a nosotros primero de toda maldad, porque estábamos en el pecado, porque nuestra vida era lodo delante de tu presencia y de allí tú nos sacaste.
Perdónanos, Señor, por olvidarnos que los dones y talentos vienen de ti. Porque tú en tu misericordia nos has regalado tu bondad. Y eso no nos hace superiores a los demás. Por eso confesamos en esta mañana y te pedimos, ayúdanos a apartarnos del mal, Señor. Ayúdanos a no volverlo a hacer. Y que nuestro corazón sea humilde y sencillo delante de tu presencia. Porque solo tú mereces la honra, el honor, el poder y la alabanza. También, Señor, te pido por aquellas personas que en algún momento fueron menospreciados y tienen esa herida en su corazón. Que tú les sanes, Señor, de ese dolor, que tú los restaures, Padre amado. Y les recuerdes cómo los miras tú, que los ves como un Padre amoroso. Y Señor, si en algún momento fuimos nosotros los causantes de ese dolor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a restaurar a los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.